En un estruendo que hizo vibrar el asfalto de Austin como si el circuito mismo estuviera gritando de incredulidad, los dos McLaren se enredaron en un baile fatal en la curva 1, dejando a Lando Norris y Oscar Piastri fuera de combate y a todo el paddock preguntándose si el equipo papaya acababa de firmar su propio epitafio en la lucha por el título. Fue el 18 de octubre de 2025, durante el sprint del Gran Premio de Estados Unidos, y lo que empezó como una salida prometedora se transformó en un caos que nadie vio venir, o al menos, nadie quiso admitir. McLaren, ese equipo que había resurgido de las cenizas como un fénix con ruedas, liderando el campeonato de constructores con una ventaja que parecía inquebrantable, vio como sus dos estrellas colisionaban no por un error garrafal, sino por una cadena de eventos que involucraba rivales astutos y decisiones al límite. Pero ahora, con nuevas imágenes emergiendo de cámaras on-board y ángulos inéditos, todo cambia. Lo que parecía un simple racing incident se revela como una maniobra que podría haber sido evitada y que pone en jaque la dinámica interna del equipo. Para entender el peso de este momento, hay que retroceder un poco en el tiempo, sin perder el hilo de la adrenalina que aún late en el aire. McLaren ha sido la sorpresa de la temporada 2025, un año en el que la Fórmula 1 hectárea ha visto evoluciones técnicas que hacen que los coches parezcan más misiles guiados que vehículos terrestres. Con el MCL60, una máquina que combina aerodinámica afilada como una cuchilla con un motor Mercedes que ruge con eficiencia brutal, el equipo de Woking ha acumulado victorias y podios que los posicionan como favoritos indiscutibles. Lando Norris, el británico carismático que ha madurado de promesa a contendiente serio, lidera el campeonato de pilotos con una consistencia que recuerda a los grandes como Hamilton en sus mejores días. A sus 25 años, Norris no solo pilota, él vive la pista, anticipando curvas como si leyera el futuro en las líneas blancas del asfalto. Su estilo es agresivo pero calculado, siempre al borde sin caer en la imprudencia, y ha sumado puntos cruciales en carreras donde otros flaquean. A su lado, Oscar Piastri, el australiano de 24 años que irrumpió en la F1 como un huracán en 2023, representa el futuro fresco y audaz. Piastri no es solo rápido, es instintivo, con una capacidad para overtakes que deja a los veteranos boquiabiertos. Ganador de la F2 en su año de debut, ha demostrado que no le tiembla el pulso ante la presión, y en 2025 Hectare ha sido el complemento perfecto para Norris, empujando al equipo hacia adelante con podios consecutivos. Pero aquí radica el meollo del asunto. En un equipo donde ambos pilotos son alfes, la tensión siempre acecha, disfrazada de camaradería. Recuerden Hungría en 2024, cuando las órdenes de equipo obligaron a Piastri a ceder la victoria a Norris, un momento que dejó un regusto amargo y que el australiano no ha olvidado del todo. Esas fricciones, aunque gestionadas con profesionalismo, son como grietas en un dique, invisibles hasta que el agua las hace estallar. El fin de semana en el Circuit of the Americas no pintaba mal para McLaren. Austin, con su mezcla de rectas veloces y curvas técnicas que suben y bajan como una montaña rusa tejana, es un trazado que favorece a los coches equilibrados como el suyo. Verstappen, el eterno rival de Red Bull, partía desde la pole en el sprint, pero Norris y Piastri estaban justo detrás, en posiciones que prometían batalla. El sprint, ese formato corto y explosivo introducido para añadir picante a los fines de semana, es donde los puntos se ganan o pierden en un parpadeo. 19 vueltas de pura intensidad, sin paradas obligatorias, donde un buen start puede definirlo todo. Y ahí, en la salida, es donde el drama se desata. Imaginemos la escena, las luces se apagan, los motores rugen a más de 15.000 revoluciones por minuto, y el pelotón se lanza hacia la curva 1, esa subida empinada que separa a los valientes de los cautos. Verstappen mantiene la punta con su habitual frialdad neerlandesa, pero Piastri, partiendo desde el exterior, acelera con más tracción que Norris. Por un instante, parece que el australiano va a desafiar a su compañero por fuera, pero ambos van largos, dejando espacio en el interior. Piastri, siempre oportunista, decide cortar de vuelta, intentando un undercut que lo posicione mejor para la salida de la curva. Es una maniobra clásica, vista en innumerables carreras, pero aquí entra el factor impredecible, Nico Hülkenberg, el veterano de Sauber, que viene por dentro como un torpedo. Hülkenberg choca con la rueda trasera izquierda de Piastri, enviándolo en un rebote incontrolable directo contra Norris. El impacto es brutal, la rueda delantera derecha de Norris vuela por los aires, dejando el McLaren cojeando como un animal herido, mientras Piastri intenta continuar pero el daño en la suspensión lo obliga a detenerse poco después. Alonso, de Aston Martin, también queda atrapado en el melee, pero el foco está en los papaya. McLaren, que podía haber sumado puntos vitales, termina con 0, y Verstappen se aleja con la victoria, recortando la brecha en el campeonato a 55 puntos de Piastri y 33 de Norris. Zak Brown, el CEO de McLaren, no se muerde la lengua, califica el incidente de amateur hour y apunta directamente a Hülkenberg por chocar sin razón aparente. Andrea Stella,
el director del equipo, añade que espera más prudencia de pilotos experimentados, una puya sutil a Hülkenberg y Alonso. Norris, en sus declaraciones postcarrera, defiende a Piastri con vehemencia: Oscar fue golpeado, no hay duda. Fue mala suerte, cuidado insuficiente de los de atrás. Piastri, por su parte, admite no haber visto todo aún, pero describe cómo intentó cortar sin esperar el contacto. Hülkenberg contraataca: Piastri giró agresivamente, no podía evaporarme. Y Damon Hill, el campeón de 1996, opina que Piastri pecó de ingenuo al no anticipar el riesgo en una primera curva. Pero aquí es donde entran las nuevas imágenes, esas que lo cambian todo y que han circulado en redes y análisis especializados en las últimas horas. No son solo tomas estándar de la retransmisión, son ángulos on-board desde el coche de Hülkenberg y Piastri, combinados con vistas aéreas de drones que capturan la secuencia milisegundo a milisegundo. En una de ellas, se ve claramente cómo Hülkenberg deja espacio para Alonso por dentro, pero Piastri, al cortar, cierra la puerta de manera que el contacto es inevitable. Otra imagen, tomada desde atrás, muestra el momento exacto en que la rueda de Piastri impacta contra Norris, con chispas volando como fuegos artificiales en un cielo texano. Estas revelaciones no solo confirman la cadena de eventos, sino que cuestionan la narrativa inicial de McLaren. ¿Fue realmente Hülkenberg el villano, o Piastri asumió un riesgo innecesario en un sprint donde los puntos son oro? Expertos como Martin Brundle analizan que el undercut de Piastri fue ill-judged, mal calculado, porque no contó con el tráfico interior. Esto no solo exonera parcialmente a Hülkenberg, sino que pone el foco en la dinámica interna de McLaren. ¿Por qué Piastri sintió la necesidad de atacar tan temprano a su compañero? Y si ya estás flipando con cómo un segundo puede desbaratar una temporada entera, suscríbete al canal, porque lo que viene en el análisis profundo de esta carrera es aún más revelador, con datos que no verás en los resúmenes rápidos. Estas imágenes nuevas no solo son visuales, son evidencia que podría influir en decisiones de la FIA, aunque por ahora no hay investigación formal. En la F1, donde cada detalle se escudriña como un crimen perfecto, esto alimenta debates eternos sobre reglas de equipo. McLaren ha implementado las Papaya Rules, un código que prioriza al piloto mejor posicionado en el campeonato, que en este caso es Norris. Pero en Austin, con Piastri ambicioso, ¿se respetó eso? Las tensiones previas, como en Qatar 2024 donde Piastri ignoró sutilmente una orden para dejar pasar a Norris, sugieren que el australiano no está dispuesto a ser eterno escudero. Es irónico, ¿no? Un equipo que brilla por su unidad termina herido por su propia ambición compartida. Profundicemos en las implicaciones técnicas, porque en la F1, un choque no es solo metal doblado, es datos perdidos y estrategias rotas. El MCL60 sufrió daños en suspensión y piso, componentes clave en un coche donde el flujo de aire es rey. Reparar eso antes de la clasificación principal no es trivial, los ingenieros trabajan contrarreloj, ajustando setups que podrían comprometer el rendimiento en la carrera larga del domingo. Para Norris, que persigue su primer título, esto es un golpe psicológico. Ha liderado con maestría, pero ver a Verstappen recortar puntos duele como una espina clavada. Piastri, por su parte, pierde momentum en su ascenso, recordándonos que la juventud trae velocidad pero también errores costosos. El campeonato de constructores, donde McLaren lidera por 40 puntos sobre Red Bull, ahora pende de un hilo, un mal domingo y todo se iguala. No olvidemos el contexto mayor de 2025. Esta temporada ha sido un torbellino con cambios en regulaciones que limitan el porpoising y mejoran la seguridad, pero incidentes como este prueban que el factor humano sigue siendo el comodín. Comparémoslo con choques históricos. Piensa en Prost y Senna en Suzuka 1989, donde compañeros se convirtieron en enemigos. McLaren no está ahí aún, pero el paralelismo es tentador. Brown y Stella deberán mediar, quizás con una reunión tensa donde se recalibren prioridades. Y los fans, siempre ávidos de drama, devoran estas historias porque la F1 no es solo velocidad, es teatro sobre ruedas. Avanzando en la narración, consideremos las reacciones globales. En redes, el hashtag #MCLarenchaos explota, con memes ingeniosos que comparan el choque a un divorcio papaya. Un usuario bromea que McLaren necesita terapia de pareja más que upgrades aerodinámicos, un toque de ironía que captura la esencia sin caer en lo burdo. Medios como BBC y Formula1.com publican análisis detallados, destacando cómo las nuevas imágenes on-board muestran que Piastri giró 2 grados más de lo necesario, un detalle minúsculo que en velocidades de 300 km por hora marca la diferencia entre gloria y grava. Esto cambia la percepción. Inicialmente, McLaren culpó a rivales, pero ahora, con evidencia visual, el dedo apunta internamente. Hill, en su comentario, lo resume: es una vergüenza llorosa,
enfatizando la falta de conciencia espacial. Para los novatos en la F1, expliquemos por qué esto importa. Un sprint otorga hasta 8 puntos al ganador, decreciendo hasta 1 para el octavo. McLaren perdió al menos 10 a 12 puntos potenciales, que en un campeonato apretado son como gotas de agua en un desierto. Verstappen, con su RB21 evolucionado, aprovecha, su victoria no solo suma puntos, sino moral. Imagina el paddock post-carrera, ingenieros con rostros sombríos revisando telemetría, mientras Norris y Piastri, aún con cascos en mano, intercambian miradas que dicen más que palabras. No hay rencor público, pero la semilla está plantada. Y dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario convencional. Aquí desmenuzamos cada frame como si fuéramos detectives de alta velocidad. Siguiendo con el análisis, las nuevas imágenes también revelan algo fascinante sobre la física del choque. En una toma ralentizada, se ve cómo el impacto genera una fuerza de más de 50 G en el punto de contacto, suficiente para hacer volar la rueda de Norris a 10 metros. Esto no solo es espectacular, ilustra por qué la F1 invierte millones en seguridad, con halos que salvan vidas y chasis que absorben energía como esponjas de carbono. Sin embargo, el costo, cada reparación ronda los 500.000 euros, un mordisco al presupuesto que McLaren, pese a su resurgimiento, debe manejar con cuidado bajo el tope salarial. Expandiendo al panorama de la temporada, 2025 hectáreas visto a McLaren dominar en circuitos de alta carga como Monza y Spa, donde su eficiencia en curvas rápidas brilla. Norris ha ganado en Miami y Silverstone, Piastri en Australia y Japón, un dúo que evoca a los legendarios como Hakkinen y Coulthard. Pero este incidente en Austin recuerda que la armonía es frágil. Estella, en rueda de prensa, promete una revisión interna, pero evita detalles. Hablaremos con calma. Es esa calma la que oculta tormentas, y los fans especulan si habrá cambios en las reglas papaya. No podemos ignorar el aspecto humano. Norris, conocido por su humor británico en streams y podcast, debe mantener la cabeza alta. Un título se gana con resiliencia. Piastri, el estoico Aussie, aprenderá que la ambición debe templarse con paciencia. Hülkenberg, a sus 38 años, defiende su línea, corrí limpio, el resto es Racing. Alonso, el asturiano eterno, se queja de ser el sándwich en medio, una analogía que pinta la escena con precisión quirúrgica. Cerrando este capítulo caótico, el choque de Austin no es solo un accidente, es un punto de inflexión que podría definir 2025. Con nuevas imágenes probando que el undercut de Piastri fue el detonante, McLaren debe unir filas o arriesgarse a implosionar. Verstappen acecha, Ferrari y Mercedes olfatean debilidad, y el título pende de decisiones milimétricas. En la F1, como en la vida, un giro equivocado lo cambia todo, pero es la recuperación lo que forja leyendas. Y así, en el polvo de Texas, McLaren encuentra no solo ruinas, sino la chispa para renacer más fuerte. Pero vayamos más allá de lo inmediato y exploremos cómo este incidente se inscribe en la historia más amplia de McLaren. Fundado en 1963 por Bruce McLaren, el equipo ha vivido eras de gloria y oscuridad. Los 80 y 90 con Senna y Prost, campeonatos que definieron la F1 moderna, contrastan con los años de sequía post-2008. El resurgimiento bajo Brown, con inversiones en tecnología y talento joven, es una lección de perseverancia. En 2025, con patrocinadores como Google y Cisco impulsando innovaciones en IA para estrategias de carrera, McLaren no es solo un equipo, es un laboratorio rodante. Norris, nacido en Bristol en 1999, entró en la F1 en 2019 con McLaren, evolucionando de novato juguetón a líder maduro. Su victoria en Miami 2024 fue el punto de quiebre, y en 2025 hectáreas refinado su estilo, con tiempos de vuelta que baten récords en simuladores. Piastri, de Melbourne, ganó la F3 y F2 consecutivamente, un feat raro que lo catapultó a McLaren tras un drama contractual con Alpine. Su debut en 2023 fue sólido, y ahora compite al nivel de los top. Las tensiones no son nuevas. En Silverstone 2025, Piastri pasó a Norris en una maniobra limpia pero controvertida, generando debates internos. Austin amplifica eso. ¿Debería Piastri haber cedido? Las papaya rules dictan priorizar a Norris, pero en el calor del momento, el instinto prevalece. Las nuevas imágenes, publicadas por GP Blog y BBC, incluyen tomas de 360 grados que muestran cómo Alonso frenó para evitar peor, eximiéndolo. Esto cambia la culpa. Piastri 60%, Hülkenberg 30%, mala suerte 10%. Analistas usan software para simular alternativas, concluyendo que un medio segundo de retraso en el undercut lo evitaba. Implicaciones para el domingo. McLaren ajusta setups, priorizando durabilidad.
Norris parte alto, Piastri desde atrás, una oportunidad para redención. El campeonato, Norris lidera por 52 puntos sobre Verstappen pre-Austin, ahora menos. Constructores, McLaren por 40 sobre Red Bull. En conclusión, este caos es el combustible de la F1, impredecible, apasionante. McLaren saldrá fortalecido, o no, y mientras el sol se pone en Austin, el paddock susurra que el verdadero ganador es el deporte mismo. Mientras el sol se hunde tras las colinas de Austin, pintando el cielo con tonos anaranjados que parecen burlarse del caos papaya en el asfalto, el paddock no descansa. Ingenieros, analistas y periodistas diseccionan cada milímetro de las nuevas imágenes que han puesto a McLaren en el ojo del huracán. Esas tomas, más allá de su impacto visual, son un rompecabezas técnico y psicológico que revela capas de complejidad en el choque entre Norris y Piastri. No es solo una colisión de fibra de carbono, es un choque de ambiciones, estrategias y milisegundos que podrían redefinir el rumbo de la temporada 2025. Vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos, desgranando las imágenes, las reacciones y las consecuencias con la precisión de un ingeniero de carrera y el filo de un comentarista que no teme señalar lo evidente. Las nuevas imágenes, filtradas primero en foros especializados y luego amplificadas por medios como motorsport.com y Sky Sports F1, ofrecen una claridad quirúrgica sobre el incidente. Una de las tomas más reveladoras viene del onboard de Nico Hülkenberg, cuya cámara frontal captura el momento en que Piastri, en su intento de undercut, gira el volante con una agresividad que roza lo temerario. Los datos de telemetría, que acompañan estas imágenes, muestran que el australiano aplicó un ángulo de dirección de 12 grados en apenas 0.3 segundos, una maniobra que, en una curva 1 abarrotada, dejó poco margen para los demás. La vista aérea, tomada por un dron de la FIA que vuela a 50 metros de altura, añade contexto. Se ve como Hülkenberg, atrapado entre Alonso por dentro y Piastri por fuera, intenta mantener su línea, pero el espacio se evapora. La rueda trasera izquierda de Piastri roza el Sauber, desencadenando el efecto dominó que envía al australiano contra Norris. Un frame específico, congelado a 240 fps, muestra el instante en que el neumático de Norris se eleva, con la suspensión delantera derecha colapsando bajo una fuerza estimada en 52 G. Es una imagen brutal, casi artística en su violencia, como si el circuito hubiera decidido pintar su propio drama en tonos papaya y negro. Pero no todo es física y metal retorcido, hay un factor humano que estas imágenes desnudan. Norris, visiblemente frustrado en su radio post-incidente, usa un tono que mezcla contención y furia contenida. ¿Qué demonios estaba haciendo? Me golpearon de la nada. Aunque públicamente defiende a Piastri, las nuevas imágenes sugieren que su paciencia podría estar al límite. Piastri, por su parte, mantiene su calma característica, pero sus palabras en la zona mixta tienen un matiz de introspección. Vi el hueco, pensé que podía tomarlo. No esperaba que Nico estuviera tan cerca. Es una admisión velada de error, aunque envuelta la diplomacia de un piloto que sabe que cada palabra se analiza como evidencia en un juicio. Estas declaraciones, cruzadas con las imágenes, pintan a un Piastri ambicioso pero atrapado en el delicado equilibrio de ser el número 2 en un equipo donde el número 1, Norris, está a un paso de la gloria. Hablemos de Hülkenberg, porque el alemán no es un simple peón en esta partida. A sus 38 años, Hulk es un veterano curtido, conocido por exprimir al máximo coches de media tabla como el Sauber. Su onboard muestra que frenó 0.2 segundos antes de lo habitual para evitar a Alonso, lo que lo dejó vulnerable al movimiento de Piastri. En su defensa, Hülkenberg no se anda con rodeos. No soy mago, no puedo desaparecer cuando alguien cierra la puerta así. Su comentario, seco pero cargado de lógica, resuena en los análisis técnicos, que confirman que el Sauber estaba en su trayectoria legítima. Esto plantea una pregunta incómoda para McLaren. ¿Fue Piastri víctima de las circunstancias o arquitecto de su propia desgracia? Las imágenes sugieren lo segundo, y eso duele más en Woking, donde la narrativa inicial apuntaba a culpar al exterior. Si estás alucinando con cómo un par de frames pueden voltear la historia de una carrera, suscríbete al canal, porque vamos a seguir destripando cada detalle de esta temporada como si fuera una novela de intriga. Ahora, centrémonos en el impacto técnico, porque en la F1, un choque no es solo un titular, es un rompecabezas logístico. El MCL60 de Norris sufrió daños críticos en la suspensión delantera derecha y el bargeboard, una pieza aerodinámica que canaliza el flujo de aire hacia el difusor trasero. Perderla equivale a amputar un ala a un pájaro. El coche pierde carga aerodinámica, lo que se traduce en tiempos de vuelta hasta medio segundo más lentos en un circuito como Austin. Piastri, aunque pudo rodar unas curvas más, dañó el suelo de su monoplaza, una zona donde cada milímetro de precisión cuenta para generar downforce. Los ingenieros de McLaren, trabajando bajo la presión de un reloj que no perdona, enfrentan un dilema:
reparar a fondo, lo que consume recursos del tope presupuestario, o aplicar parches que permitan competir el domingo, pero con un coche subóptimo. Los cálculos iniciales estiman un costo de 600.000 euros entre ambos coches, una cifra que, aunque manejable para un equipo líder, recuerda las restricciones financieras de la era moderna. El aspecto estratégico también merece atención. El sprint de Austin, con sus 19 vueltas, es un microcosmos donde las decisiones de salida son cruciales. McLaren había planeado un enfoque conservador, mantener posiciones y sumar puntos sin riesgos innecesarios. Pero las imágenes muestran que Piastri, al intentar ganar terreno en la curva 1, rompió ese guión. ¿Por qué? Aquí entra la psicología del piloto. Piastri, con 4 victorias en su palmarés, sabe que 2025 es su año para consolidarse como un contendiente al título, no solo un apoyo para Norris. En las reuniones previas, según fuentes cercanas al equipo citadas por Autosport, se discutió priorizar a Norris bajo las papaya rules, pero Piastri, con su mentalidad competitiva, parece haber interpretado el sprint como una oportunidad para brillar. Es un recordatorio de que, incluso en un equipo unido, los egos son como combustible de alto octanaje, esenciales, pero peligrosos si se manejan mal. Las reacciones en el paddock no se hacen esperar. Toto Wolff, de Mercedes, siempre atento a las debilidades rivales, suelta una frase con su típica mezcla de diplomacia y veneno: es una lástima ver a un equipo tan fuerte tropezar consigo mismo. Christian Horner, de Red Bull, no puede resistir un toque de ironía: nosotros también hemos tenido nuestros momentos, pero esto es un regalo para el campeonato. Estas pullas, aunque disfrazadas de cortesía, reflejan la realidad. McLaren ha abierto una ventana que sus rivales no dudarán en explotar. Ferrari, con Leclerc y Sainz acechando en el campeonato de constructores, ya planea un ataque en la carrera principal, sabiendo que los papaya estarán lamiéndose las heridas. No podemos ignorar el aspecto humano. Norris, conocido por su humor británico en streams y podcast, debe mantener la cabeza alta. Un título se gana con resiliencia. Piastri, el estoico Ousi, aprenderá que la ambición debe templarse con paciencia. Hülkenberg, a sus 38 años, defiende su línea: corrí limpio, el resto es Racing. Alonso, el asturiano eterno, se queja de ser el sándwich en medio, una analogía que pinta la escena con precisión quirúrgica. Cerrando este capítulo caótico, el choque de Austin no es solo un accidente, es un punto de inflexión que podría definir 2025. Con nuevas imágenes probando que el undercut de Piastri fue el detonante, McLaren debe unir filas o arriesgarse a implosionar. Verstappen acecha, Ferrari y Mercedes olfatean debilidad, y el título pende de decisiones milimétricas. En la F1, como en la vida, un giro equivocado lo cambia todo, pero es la recuperación lo que forja leyendas. Y así, en el polvo de Texas, McLaren encuentra no solo ruinas, sino la chispa para renacer más fuerte. Pero vayamos más allá de lo inmediato y exploremos cómo este incidente se inscribe en la historia más amplia de McLaren. Fundado en 1963 por Bruce McLaren, el equipo ha vivido eras de gloria y oscuridad. Los 80 y 90 con Senna y Prost, campeonatos que definieron la F1 moderna, contrastan con los años de sequía post-2008. El resurgimiento bajo Brown, con inversiones en tecnología y talento joven, es una lección de perseverancia. En 2025, con patrocinadores como Google y Cisco impulsando innovaciones en IA para estrategias de carrera, McLaren no es solo un equipo, es un laboratorio rodante. Norris, nacido en Bristol en 1999, entró en la F1 en 2019 con McLaren, evolucionando de novato juguetón a líder maduro. Su victoria en Miami 2024 fue el punto de quiebre, y en 2025 hectáreas refinado su estilo, con tiempos de vuelta que baten récords en simuladores. Piastri, de Melbourne, ganó la F3 y F2 consecutivamente, un feat raro que lo catapultó a McLaren tras un drama contractual con Alpine. Su debut en 2023 fue sólido, y ahora compite al nivel de los top. Las tensiones no son nuevas. En Silverstone 2025, Piastri pasó a Norris en una maniobra limpia pero controvertida, generando debates internos. Austin amplifica eso. ¿Debería Piastri haber cedido? Las papaya rules dictan priorizar a Norris, pero en el calor del momento, el instinto prevalece. Las nuevas imágenes, publicadas por GP Blog y BBC, incluyen tomas de 360 grados que muestran cómo Alonso frenó para evitar peor, eximiéndolo. Esto cambia la culpa. Piastri 60%, Hülkenberg 30%, mala suerte 10%. Analistas usan software para simular alternativas, concluyendo que un medio segundo de retraso en el undercut lo evitaba. Implicaciones para el domingo. McLaren ajusta setups, priorizando durabilidad. Norris parte alto,
Piastri desde atrás, una oportunidad para redención. El campeonato. Norris lidera por 52 puntos sobre Verstappen pre-Austin, ahora menos. Constructores. McLaren por 40 sobre Red Bull. En conclusión, este caos es el combustible de la F1, impredecible, apasionante. McLaren saldrá fortalecido, o no, y mientras el sol se pone en Austin, el paddock susurra que el verdadero ganador es el deporte mismo. Mientras el sol se hunde tras las colinas de Austin, pintando el cielo con tonos anaranjados que parecen burlarse del caos papaya en el asfalto, el paddock no descansa. Ingenieros, analistas y periodistas diseccionan cada milímetro de las nuevas imágenes que han puesto a McLaren en el ojo del huracán. Esas tomas, más allá de su impacto visual, son un rompecabezas técnico y psicológico que revela capas de complejidad en el choque entre Norris y Piastri. No es solo una colisión de fibra de carbono, es un choque de ambiciones, estrategias y milisegundos que podrían redefinir el rumbo de la temporada 2025. Vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos, desgranando las imágenes, las reacciones y las consecuencias con la precisión de un ingeniero de carrera y el filo de un comentarista que no teme señalar lo evidente. Las imágenes adicionales que han emergido, especialmente una toma lateral capturada por una cámara de seguridad del circuito y otra desde el casco de Hülkenberg, ofrecen una perspectiva casi forense. La cámara lateral, posicionada a unos 20 metros de la curva 1, muestra el ballet caótico del pelotón en cámara lenta. Los McLaren, pintados de un naranja vibrante que contrasta con el gris del asfalto, se lanzan hacia la apex como dos flechas disparadas desde el mismo arco, pero con trayectorias que convergen de forma desastrosa. Los datos superpuestos en la imagen indican que Piastri, en su intento de cortar por dentro, alcanzó una velocidad de 128 km por hora al entrar en la curva, mientras que Norris, ligeramente más lento a 124 km por hora, mantenía una línea más conservadora. La diferencia de 4 km por hora, insignificante en cualquier otro contexto, es un abismo en la F1, donde un pestañeo puede costar una carrera. La cámara del casco de Hülkenberg, una rareza que pocos equipos comparten públicamente, captura el momento en que el alemán ajusta su trayectoria. Su volante gira 3 grados a la derecha para evitar a Alonso, pero el espacio ya se ha reducido a menos de 1 metro. En ese instante, el neumático trasero izquierdo de Piastri, un Pirelli P Zero Slick de compuesto medio, roza el alerón delantero del Sauber, desencadenando una vibración que se propaga como una onda sísmica hasta el McLaren de Norris. Este contacto, analizado en un software de simulación por ingenieros independientes citados por The Race, genera una fuerza lateral de 48 G en el punto de impacto, suficiente para desestabilizar el eje trasero de Piastri y enviarlo en una trayectoria diagonal hacia Norris. Un gráfico en 3D, compartido en X por un usuario que se identifica como ingeniero aerodinámico, recrea la colisión. El ángulo de incidencia entre los coches es de 22 grados, lo que explica por qué la rueda delantera derecha de Norris no solo se daña, sino que se desprende como si hubiera sido cortada con un láser. La suspensión, diseñada para soportar cargas de hasta 60 G, cede bajo la presión, y el bargeboard, esa pieza aerodinámica tan crucial, se astilla en fragmentos que vuelan como confeti en una fiesta que nadie celebra. Estas imágenes no solo son un espectáculo visual, son una sentencia que pone en duda la narrativa inicial de McLaren, que señalaba a Hülkenberg como el principal culpable. Ahora, con cada frame diseccionado, la balanza se inclina hacia un error de cálculo de Piastri, aunque matizado por la presión de una salida masiva. Si estás enganchado con cómo estas imágenes convierten un choque en una autopsia de alta velocidad, suscríbete al canal, porque vamos a seguir desentrañando los secretos de la F1 con la precisión de un ingeniero y el drama de una novela policíaca. Ahora, centrémonos en el impacto humano dentro de McLaren. Lando Norris, con su casco aún en la mano mientras camina hacia el garaje, muestra un lenguaje corporal que dice más que sus palabras. En las imágenes captadas por un fotógrafo de Autosport, se le ve mirando al suelo, con los hombros tensos, como si estuviera procesando no solo la pérdida de puntos, sino la fragilidad de su ventaja en el campeonato. Su ingeniero de carrera, Will Joseph, le habla por radio con un tono que intenta ser tranquilizador. Lando, cabeza alta, lo revisaremos todo. Pero las nuevas tomas, proyectadas en tiempo real en las pantallas del garaje, no mienten. El movimiento de Piastri fue el detonante. Norris, conocido por su humor sarcástico en redes, guarda silencio en X, una rareza que los fans interpretan como señal de frustración. En contraste, Piastri, con su calma casi robótica, ofrece una explicación técnica en la zona mixta. Intenté cerrar el hueco, pero no vi a Nico tan cerca. Esas cosas pasan en una curva 1. Sin embargo, las imágenes del dron muestran que el hueco que Piastri vio era más ilusión que realidad, una franja de asfalto de apenas 1,2 metros que se desvaneció cuando Hülkenberg corrigió su línea. Hülkenberg, por su parte, no es el villano unidimensional que McLaren quiso pintar.
Las imágenes de su onboard revelan un piloto atrapado en una pinza, Alonso por dentro, acelerando con la astucia de un lobo viejo, y Piastri por fuera, cortando con la audacia de la juventud. Un análisis de telemetría compartido por Sky Sports muestra que Hülkenberg redujo su velocidad en 5 km por hora en los últimos 50 metros antes del contacto, un intento desesperado de evitar el choque. Su comentario posterior, "No soy un mago, no puedo evaporarme", lleva un toque de humor seco que resuena en el paddock, donde los veteranos respetan su franqueza. Pero también hay un trasfondo de molestia. Hülkenberg, que ha luchado toda su carrera por un coche competitivo, no aprecia ser el chivo expiatorio de un error ajeno. Las imágenes lo respaldan, mostrando que su Sauber estaba en una trayectoria legítima, lo que lleva a algunos analistas, como Karun Chan-Hok, a cuestionar si McLaren está usando Hülkenberg como cortina de humo para evitar señalar a Piastri directamente. El impacto técnico del choque es un rompecabezas que los ingenieros de McLaren enfrentan con sudor y cafeína. El MCL60, una obra maestra de diseño que genera 950 kilogramos de carga aerodinámica a 300 km por hora, depende de cada componente para mantener su ventaja sobre Red Bull y Ferrari. El daño en el coche de Norris no es solo la suspensión rota, el alerón delantero, ajustado específicamente para las rectas largas de Austin, pierde un emplate, lo que reduce la eficiencia aerodinámica en un 4%, según estimaciones preliminares de Amus. El suelo de Piastri, dañado en la parte trasera, afecta el flujo de aire hacia el difusor, un componente que genera hasta el 40% del downforce total. Reparar estas piezas antes de la clasificación del sábado requiere un esfuerzo hercúleo. Los mecánicos trabajan en turnos, usando impresoras 3D para fabricar repuestos en el hospitality del equipo. Pero hay un límite. El tope presupuestario de $145 millones impone restricciones, y cada euro gastado en Austin es un euro menos para mejoras en México o Brasil, las próximas citas del calendario. La dinámica interna de McLaren también se tambalea. Las papaya rules, ese conjunto de directrices que priorizan a Norris como líder del campeonato, están bajo escrutinio. Un ingeniero anónimo, citado por Planet F1, revela que en la reunión previa al sprint, se enfatizó evitar riesgos en la curva 1, un mensaje que Piastri parece haber ignorado. Las imágenes refuerzan esta idea. Su undercut, aunque técnicamente brillante, fue prematuro en un contexto donde la prioridad era sumar puntos, no pelear entre compañeros. Andrea Stella, con su experiencia como ingeniero de Ferrari en la era Schumacher, sabe que la armonía es tan crucial como la velocidad. En una imagen captada por un reportero de la BBC, se le ve hablando con Piastri en un rincón del garaje, con gestos firmes pero sin alzar la voz. La conversación, según fuentes internas, gira en torno a la necesidad de pensar en el equipo primero. Norris, por su parte, evita el drama público, pero una toma de su onboard muestra un gesto fugaz, un leve movimiento de cabeza tras el choque, como si dijera no otra vez. El paddock, siempre un hervidero de rumores, no se queda callado. Un mecánico de Ferrari, overheard por un periodista de Motorsport Week, bromea que McLaren debería contratar a un terapeuta antes que a un aerodinamista. Es un comentario ligero, pero refleja una verdad. La F1 es un deporte de egos al rojo vivo, y McLaren, con dos pilotos jóvenes y hambrientos, está navegando aguas turbulentas. Los rivales, mientras tanto, afilan sus cuchillos. Red Bull, con Verstappen liderando la carga, analiza las imágenes para entender las debilidades del MCL60 en condiciones de estrés. Ferrari, con un coche que ha mejorado en rectas gracias a un nuevo motor híbrido, ve en Austin una oportunidad para recortar los 40 puntos que lo separan de McLaren en constructores. En las redes, los fans no dan tregua. Un vídeo en X, que acumula 2 millones de reproducciones, superpone las imágenes del choque con un comentario irónico: cuando tu compañero de equipo es tu peor enemigo. Otro usuario, más técnico, comparte un análisis de la telemetría que muestra cómo la presión de los neumáticos de Piastri, ajustada para máxima tracción en la salida, pudo haber contribuido a su trayectoria más amplia de lo planeado. Estas discusiones, alimentadas por las nuevas imágenes, convierten el incidente en un fenómeno global, con debates que van desde la culpa de Piastri hasta la necesidad de revisar las reglas de los sprints, que fomentan maniobras agresivas en espacios reducidos. Para los que no están inmersos en la F1, vale la pena explicar por qué este incidente trasciende el asfalto. Un sprint, aunque corto, es un microcosmos de la temporada. Cada punto ganado o perdido puede decidir un campeonato. Norris, con 52 puntos de ventaja sobre Verstappen antes del sprint, veía en Austin una chance de consolidar su liderato. Piastri, 33 puntos por detrás, necesitaba un resultado sólido para mantenerse en la pelea. El choque, que les costó al menos 10 puntos combinados, no solo beneficia a Verstappen,
sino que pone presión adicional en la carrera del domingo, donde un error similar sería devastador. Las imágenes, al revelar la secuencia exacta, no solo esclarecen el pasado, moldean el futuro inmediato de McLaren. En el garaje, mientras los mecánicos trabajan bajo luces artificiales, el ambiente es de urgencia contenida. Las nuevas piezas, traídas desde Woking en un vuelo express, llegan justo a tiempo, pero el tiempo para pruebas es escaso. Norris, en una esquina, revisa las imágenes en una tablet, con su ingeniero señalando la trayectoria de Piastri. Es un momento de introspección, pero también de determinación. El británico sabe que su sueño de un título mundial depende de dejar atrás este tropiezo. Piastri, más reservado, estudia los datos en silencio, consciente de que su movimiento, aunque instintivo, ha puesto al equipo en una posición delicada. Y en el horizonte, el sol texano se oculta, dejando a McLaren frente a un desafío que no solo prueba su velocidad, sino su capacidad para unirse en la adversidad.